La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pera Estupiñán, químicos, bioquímico, conducen la 2, el cazador de cerebros. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás? Muy bien. Javier San Pedro es doctor en genética, biología molecular, colaborador del País y primer suplente del segundo vocal del cuarto interventor. No, eso es una fake. Yo soy el primer suplente del vocal número 1. Primer suplente del vocal número 1 de la mesa de Carabanchel. De una mesa en Carabanchel, sí. Porque luego hay el segundo suplente del vocal número 2, el primer suplente del vocal, parece de los hermanos Marx, pero ha habido un momento en que para constituir una mesa de 3 estábamos allí 9 personas. ¿Y hacían falta? 3. Pero justo entre esas 9 no estaba el vocal número 1 al que yo se suponía que iba a sustituir. Así que ha habido un momento en el que has pensado que tenías un largo día por delante. De hecho llamé a Isabel para decirle que no, que creía que no iba a ir. Pero después de media hora se ha presentado él dándole un suspense magnífico. ¿Ha habido una excusa aceptable? La verdad es que el hombre cojeaba seriamente de una pierna. Vale. Así que bueno, tiene una excusa para haber llegado tarde, sí. Pero yo lo he pasado fatal. Pero bueno, igual también si cojeaba... Podría haber salido media hora antes. Sí, o sea, me sabe mal decir esto porque es feo, pero ha llegado tarde a un acontecimiento democrático... ¿Tienes miedo de que suene el teléfono y te digan... Y que diga, vuelve, que me voy. No, si tengo que volver ahora a votar, porque después de estar allí una hora no he podido votar. Ah, claro. Porque me tenía que venir para acá, así que ahora tengo que volver a la misma mesa a votar. Vale. Espero que no me cacen a lazo. Pero, ¿y si él, por lo que sea, tiene que marcharse, tú tienes que incorporarte? O sea, ¿estás on call? No, creo que no. Una vez que la mesa está constituida, creo que eso no va así. ¿Tu misión de sostenimiento de la democracia ha terminado? Creo que sí. Vale. Bueno, no, tengo que votar. Tienes que votar, que eso también. Sí. Oye, que ayer, Javier, dedicaste a la columna del País a una de las cuestiones que más afectan a los procesos electorales de todo el mundo, que es la desinformación. Justo además en la semana en la que Nature, a la revista científica, ha dedicado la portada también a las fake news. Sí, la cuestión es muy importante y muy oportuna porque este año es electoral en medio mundo, ¿no? La mitad de la población mundial de una forma u otra estaba convocada. Literalmente, sí. Y la desinformación es un problema serio. Yo creo que todos nuestros oyentes son conscientes de ello seguramente, pero hay un sector de la población que no lo es. O aparte de la tendencia académica es a distinguir entre desinformación y misinformation, que es la mera propagación de noticias falsas, ¿no? Los propagadores originales son fuentes maliciosas, ¿no? Que pretenden ejercer un efecto ilegítimo en un proceso electoral, o emitir campañas antivacunas, o polarizar a la sociedad por una serie de intereses inconfesables u otros. Pero claro, luego hay unos superpropagadores, ¿no? Y se ha estudiado muy bien en las últimas elecciones presidenciales americanas, donde pues los investigadores, todavía no estaba Elon Musk en Twitter, ahora X, y tuvieron acceso a un montón de datos, incluso durante el asalto al Capitolio, y han podido examinar toda la cuestión en gran detalle. Y resulta que, bueno, solo un 1% de los usuarios de Twitter propagó el 80% de las noticias falsas en el momento. Un pequeño grupo, además había un perfil incluso hecho. Hay un perfil bien curioso, porque son señoras mayores. Blancas de ciertos estados conservadores y además que tienen un alto nivel de renta, pero una escasa formación. Ese es el perfil del propagador de noticias falsas. Y bueno, el mensaje de Nature con todo es optimista. Porque se puede, o sea, el fenómeno se puede investigar, se está investigando muy activamente, de hecho, y se pueden tomar medidas que lo yugulen.
o que al menos lo aminoren, ¿no? Eso no es un problema tecnológico tan difícil. Solo el 7% de la información política que circuló durante esas elecciones presidenciales eran noticias falsas. O sea, el 93% no eran noticias falsas, ¿no? Y el gran problema y el gran llamamiento que hacen los investigadores en este campo es que las plataformas, los gigantes de Silicon Valley, son opacos. Todos los datos que serían muy valiosos para abordar este problema, grave problema, en las sociedades democráticas, lo consideran secreto industrial y no lo facilitan ni siquiera a los científicos. Esto no se va a resolver por el altruismo de las plataformas, así que serán nuestros gobiernos, exactamente, que les esfuercen a hacer las cosas bien. Y si no, se pueden tomar medidas, ¿no? Pues están bastante claras. Sí. No, a mí me han gustado mucho los artículos estos de Nature, eran un poco más agresivos que de costumbre y planteaban que, más allá de primero saber qué medidas se deben tomar, reconocer que es un problema, dice, eso es importante, y ponían el paralelismo del tabaco, del cambio climático, de mucha gente dice, ay, no hay para tanto. O sea, sí que existe, pero no hay para tanto. Y dices, no, oye, demostremos que sí, que está influyendo negativamente en la sociedad. Después planteaban reconocer abiertamente que hay cosas que son verdad y otras que son mentira. O sea, hay un relativismo, hay una sensación a veces de que todo el mundo tiene una opinión. Aquí lo complicado es quién es el árbitro. O sea, quién decide qué es verdad y quién es mentira, pero en eso se tiene que trabajar, pero sí que, de alguna forma, ser más agresivos en decir esto es verdad y luego en penalizar cuando es muy obvio estos mensajes malintencionados, falsos. Ejemplo que todo el mundo puede entender, si alguien dice una infusión de las hierbas que produzco yo en mi plantación cura el cáncer, esto no puedes quedar impune. ¿Vale? No puedes simplemente... Pero no puede quedar impune ni quien lo pone ni quien lo difunde. Exacto. Y entonces bueno, aquí viene lo que decía. Hay que distinguirlos porque quien lo difunde puede ser una señora mayor con una formación escasa y un alto nivel de renta. No es lo mismo que la fuente maliciosa original, ¿no? Que pretende precisamente engañar a estos superpropagadores de segundo nivel. O sea, digamos que desde un punto de vista punitivo nos habría que separar estos casos con nitidez. No, hay otra cosa que se deduce de lo que cuenta Nature, es que hay gente que no sabe que existen las fake news. Es gente que no tiene el suficiente contexto, contexto, periodístico para saber qué cosas que está recibiendo pueden no ser ciertas, con lo cual también es un problema de educación a partir de ahora. Bueno, por supuesto que es un problema de educación. Lo que pasa es que la educación es una solución generacional a muy largo plazo. Y no podemos esperar 30 o 40 años a que se resuelva esto. Hablando de elecciones, decías que medio mundo va a votar este año. México tiene nueva presidenta, se llama Claudia Sheinbaum Pardo, es física. Hay más ejemplos en la historia. Margaret Thatcher era química de formación, Angela Merkel era química cuántica. No llegó a presidente del gobierno, pero Javier Solana es físico. Javier Solana es físico. Alfredo Pérez Rubalcaba era químico también. Era químico. Sí. Hay algunos, sí, no son una minoría, pero hay algunos científicos en política. Bueno, y esta además doctora y había investigado, tiene muchos papers, es decir, que sí que tiene una carrera científica, no solo de formación. Bueno, vemos, y ha declarado que yo creo que es más que la formación, si te sientes por dentro científico a la hora de tomar decisiones o no, y ella ha dicho que ella toma decisiones basadas en datos, ¿no? Y ha habido, yo no sé mucho de la política mexicana, pero he estado leyendo un poco que en algún momento, durante la pandemia, pues también tomó una decisión más basada en la ciencia que su presidente, que López Obrador, que de alguna forma al principio lo minimizó un poco, iba sin mascarilla, y ella dice, no, aquí los datos me dicen esto, y pues sí que parece que tiene una visión más pragmática basada en la ciencia, pues mejor que otros, sí. Investigaciones en renovables, o sea que ya partimos de un buen lugar. Aunque, a ver, yo me acuerdo de que Karadzic, el genocida serbo-croata, ¿no?
era un psiquiatra, o sea, un neurólogo. Y me acuerdo muy bien de que los periódicos estábamos, todos los días poníamos el psiquiatra Karadzic, ¿no? Y hasta el punto de que los psiquiatras se quejaron de que, caray, nunca decíamos el abogado Hitler, porque teníamos que poner el psiquiatra Karadzic. Oye, Pere, que has vuelto de los premios científicos Rey Jaume I, Sí. hablamos la semana pasada también de ellos, has sido jurado junto a una decena de premios Nobel. 20. 20. 20. Te has codeado con En ellos. mi jurado, en mi disciplina había 4. Escogen los canapés de la misma manera que los no premios Nobel. Sí, son muy cachondos, sí. Sí. Ha habido cierta polémica en redes después del fallo. Los 7 premiados Sí. han sido hombres y ha habido muchas críticas. Pero Sí, bueno, yo creo que son críticas un poco viscerales, un poco ingenuas también, un poco hasta cierto punto injustas, porque obviamente no es bueno que haya 7 premiados hombres, pero esto refleja un problema anterior. Es decir, lo que nos tenemos que plantear es por qué llegan, en este caso, a haber 7 premiados hombres. En mi categoría era muy obvio que los 2-3 primeros finalistas, en este caso, los mejor preparados, y había mujeres en mi jurado y todos votamos a los mejores, porque es un premio que valora la excelencia, es el nivel de discusión es exquisito, no ninguno de allí tenemos conductas sexistas. El año pasado ganó una mujer y yo creo que inconscientemente nos alegramos de que haya de que el año pasado hubiera ganado una mujer, pero no, cuando hablas con otras personas del jurado dices no podemos hacer una discriminación positiva aquí. O sea, tenemos que... Porque hablamos de ciencia, claro. Y hablamos de un premio que valora la excelencia, no, si acaso nos tenemos que preguntar por qué ocurre. Claro. Pero no criticar al premio como si hubiera un sexismo entre los miembros del jurado que no existe. Claro, el sexismo viene antes de que se convoque el jurado. Es el que hemos heredado tantas generaciones. Rosario González Férez es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Otro miembro de ese jurado, también, junto a Pera. Como jurado, Rosario, ¿qué has pensado al leer las críticas por el fallo de los premios? Pues estoy de acuerdo con Pera, no nos han dejado en buen lugar a los miembros del jurado, casi tachándonos de sexistas, pero al menos felicitan a los galardonados y se dan cuenta que, bueno, que eran todos son científicos excelentes y hay que poner los datos un poco en perspectiva y darse cuenta que, bueno, que este año ha sido una excepción, pero en los últimos años no ha sido el caso, y esperar que, bueno, que está hecho de que este año hayan sido solo hombres, pues que no se vuelva a repetir en el futuro. Claro, porque el problema de las mujeres en la ciencia no está en la ciencia, en la ciencia que hacen, está en la sociedad que han heredado. Es una sociedad que ha sido, y lo es todavía, machista, y se refleja en la ciencia más, ¿crees, que en otros ámbitos profesionales? Yo creo que no. Yo creo, desde mi punto de vista, yo pienso que la sociedad es machista y la ciencia simplemente está reflejando eso y lo acentúa. Pero en muchas empresas, cuando miras a unos ciertos niveles, hay un gran porcentaje de mujeres, pero conforme vas subiendo en el escalafón y en puestos de responsabilidad y de liderazgo, pues la situación es muy similar a la ciencia y oscilamos en porcentajes del 20, del 10, del 15% de mujeres. Y eso es un problema en la sociedad. Quizá, Rosario, lo que sí cabría esperar es que la ciencia fuera una punta de lanza, ¿no? Que fuera un sector que en vanguardia de la sociedad en este sentido, ¿no? Bueno, sí, estamos trabajando y luchando, sobre todo las mujeres, para cambiar los números y para mejorarlo, pero es un problema difícil, complejo y de largo, que hay que resolverlo con el tiempo. Sí. Tú trabajas activamente en esto, o sea, que quede claro que aunque, o sea, nos conocimos el año pasado, Rosario, y hemos tenido algunas conversaciones sobre esto. Y estás preparando, que no está publicado todavía, pero incluso manifiestos sobre el tema. ¿Dónde ves el por qué? Yo creo que la clave es entender el por qué. O sea, ¿por qué ocurre que a la excelencia llegan menos? ¿Qué factores son más importantes? ¿Llegan menos mujeres que hombres?
A ver, yo te puedo hablar desde el grado en física. En la Universidad de Granada este año, por ejemplo, han entrado un 35% de mujeres en primer año y se gradúan aproximadamente un 25%. Los números son buenos porque muestran una tendencia creciente, pero no son buenos si los comparamos con que las mujeres no somos una minoría y representamos el 50% de la población, y no se ha demostrado en ningún momento que seamos peores para hacer física o matemática. A partir de ese momento empieza el conocido efecto tijera, donde conforme vamos subiendo en la escala científica, los porcentajes todavía se reducen aún más, y sobre todo ya para llegar a niveles como catedrática y demás. Y esa pérdida de mujeres en el efecto tijera, pues no es el efecto único que hace que en momentos determinados las mujeres decidan que no les merece la pena irse de postdoc porque ya tienen una familia asentada en España o en el lugar donde sea. No son los únicos, porque está bien demostrado pues que hay barreras sistemáticas, hay prejuicios y hay discriminación. Y esto no se trata de que seamos un grupo de mujeres científicas en todo el mundo quejándonos. Bueno, el sesgo por género está, aunque sea inconsciente, un fenómeno muy estudiado, y se ha demostrado que, bueno, que afecta sobre todo a mujeres científicas para acceder a puestos de trabajo más altos, en cuestiones de financiación y también en publicaciones en alto índice de impacto. Y entonces, pues esto, lo que tenemos que hacer es luchar contra todo esto y buscar soluciones a este problema. Y luego, si queremos encontrar ejemplos de machismo actual en la ciencia, está el de la química estadounidense Svetlana Maxov, que ha recibido ahora el Princesa de Asturias junto a 3 compañeros hombres por liderar en los 80 las primeras investigaciones que luego han dado lugar a ese fármaco del que tanto hablamos aquí, el Ozempic, y otros fármacos contra la obesidad, pero hasta ahora a ella se le había borrado de la historia del fármaco. Sin embargo, sus compañeros llevan décadas siendo premiados. No es el caso, pero tú eres física, Rosario. ¿Aprecias diferencias quizá entre distintos campos científicos? Sí hay diferencias entre diferentes campos científicos. En algunos es mucho más acusado, pero si miramos dentro de la misma física, en áreas de conocimiento hay un estudio del grupo de mujeres de la Real Sociedad Española de Física que indica que en el periodo, los últimos 5 años aproximadamente, el porcentaje de catedráticas en física teórica es del 10%, pero si te vas a mi área de conocimiento, que es atómica, molecular y nuclear, es del 20%, ya es prácticamente el doble. Y eso ocurre en todas las áreas de conocimiento. Entonces, ¿cuál puede ser la razón? Yo creo que los ambientes... más testosterónicos. Yes, eso. O sea, no quería decirlo yo. Que hay gente con poder que es de una generación un poco... que tiene más sesgos que la actual. Se van eliminando, los sesgos se van eliminando, las generaciones, cuanto mayores son, más sesgos hay, pero las generaciones jóvenes no están exentas de sesgos, desgraciadamente. Eso tiene que quedar muy claro, sí. Bueno, pues, oye, igual que Claudia Sheinbaum, física, es presidenta de México, Rosario, si alguna vez tienes aspiraciones políticas, avisa que te votamos. No creo. Yo puedo hacer de suplente. Exacto, del vocal 1. Cuando lleguen esas elecciones. Rosario González Ferrer, que es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada, ha sido también, junto a Pera, jurado de estos premios científicos Rey Jaume I, y nos ha hablado de esas críticas que consideramos infundadas, por lo que has contado, a estos premios. Gracias, Rosario. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Es un placer acompañaros. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Pero la semana pasada ofendiste a un científico. Ya. Sí, ya lo sabes, ¿no? Ahora tienes que pasar por el purgatorio después de haberlo hecho. Es que mira que decir que algo que contamos aquí es un friki dato. Esas fueron las palabras que tú usaste. Sí, a ver, yo
a ver, continúa pensando que puede ser... Aquí el fallo fue que no es solo un friki dato, es decir, estábamos... no, es que y todavía va por otras. No, quiero decir que estamos hablando de que el ADN de mayor el que titular existe... era: el genoma más grande de todos los que se conocen hasta la fecha pertenece a una variedad del hecho, que es el helecho horquilla. Claro. Y tú dijiste, es un frikidato porque a quién le va a importar. Me refiero que eso, cuando digo frikidato no digo de manera despectiva, aunque lo parezca. Digo, pero que sí que puede ser utilizado en una cena para decir, mira, tú sabes que el genoma más grande es de un helecho, y en este sentido frikidato. Aquí mi gran error, y me pido disculpas al científico por ello, es que no es solo un frikidato, es decir, no es solo un dato curioso, hay una investigación muy seria detrás, es importante en algunos sentidos, y claro, tendría que haber dado las dos explicaciones. Te has justificado muy mal, Pera. Lo sé. Muy mal. Bueno, así que te voy a ofrecer la posibilidad de pedir disculpas al investigador del Instituto Botánico de Barcelona, responsable del proyecto que ha descubierto el helecho con el genoma más grande encontrado hasta la fecha en el mundo, que es Jaume Pellicer, que nos escucha en Radio Valencia. ¿Qué tal, Jaume? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Jaume. Uy, qué tensión. Bueno, resolver vuestra tensión primero. He de confesar que me hizo saltar de la silla como un resorte el frikidato. ¿Cómo se atreve? Estabas escuchando y de repente... Pero disculpas aceptadas. Gracias. No, ahora explícanos por qué es tan importante. Explícanos por qué usas este dato en las cenas, Jaume, como decía Pera. Bueno, las utiliza Pere, yo... Cuando hablo con mis amigos... Es que sigue faltando, digo, es que Pera sigue faltando. Pero tú no, cuando estás en una cena le dices, oye, que hoy he descubierto el genoma más grande del mundo. No, soy tipo bastante humilde, como este pequeño genoma. La verdad que no suelo hablar mucho de mis investigaciones con mis amigos y mis amigas porque tiendo a pensar que les puedo aburrir mucho. Ah, qué bueno. Pero el objetivo, Jaume, ¿era conseguir un récord? No, el objetivo de este proyecto nada más cerca de la realidad. El objetivo principal es entender cómo se han originado y cómo han evolucionado los genomas gigantes en las plantas y cómo, de alguna manera, intentar interpretar si hay trayectorias comunes evolutivas entre linajes tan diferentes como pueden ser los helechos o las plantas con flor. Que claro, nuestro genoma humano se extendería alrededor, si desenrolláramos los 23 pares de cromosomas, alrededor de 2 metros. El del helecho, ¿por cuánto nos gana? Estamos alrededor de 100 metros, unas 50 veces más grande. Hay que pensar, para luego ser paternalistas con los helechos. Y hay que pensar el esfuerzo que esto requiere en temas de inversión metabólica y energética, ya que cada vez que una célula se divide, este ADN tiene que copiarse. Tienes que replicar todos esos 160.000 millones de letras de ADN. Es un gasto energético brutal para la célula, ¿no? En el catálogo que tú tienes de especies que han sobrevivido a pesar de tener un ADN tan inmanejable, tan gigante, ¿cuáles están? Pues tenemos 3 grandes grupos en los cuales hemos detectado la presencia de genomas gigantes, y cuando digo gigantes es a partir de 40-50 gigabases, ¿vale? Y una gigabase, explícalo un poquito. Sí, una gigabase, sí. Estamos hablando de billones de pares de bases. En el caso del helecho horquilla son 160.000 millones de pares de bases. Con lo cual nos podemos hacer la idea de la escala en la que estamos trabajando, porque de hecho muchos compañeros y compañeras míos que trabajan en organismos modelos, como por ejemplo Arabidopsis thaliana, para ellos un genoma que tenga 1 millón de pares de bases ya es gigante, pero en escala es relativamente pequeño. Pero bueno, como os decía, los encontramos principalmente en un grupo de helechos, en este grupo de los helechos de horquilla, de la familia de las Sirotáceas. Los encontramos también en un grupo de plantas con flor dentro de las monocotiledóneas, que son el orden de las liliales, que son algunos lirios, jacintos, los tulipanes, por ejemplo, las cebollas, creo que hablabais el otro día, que tienen genomas gigantes. Un frikidato. Sí, volvemos al frikidato. Y después están algunos grupos de plantas parásitas, como por ejemplo el muérdago, que tiene también un genoma gigante. Aunque os he nombrado estos 3 grupos, la mayoría de representantes de especies que conocemos, incluso dentro de estos 3 grupos, tienen genomas muy pequeños. Solo son algunas especies las que han evolucionado hacia el gigantismo. ¿Y qué ha pasado ahí? O sea, ¿cómo de repente tienen estos genomas gigantes? Bueno, de repente, en su cadena evolutiva. Claro, pues en las plantas hay 2 mecanismos principales que son los encargados de la expansión del genoma. Uno de ellos es la poliploidía,
que es la presencia de más de 2 juegos de cromosomas en el núcleo. Con lo cual eso lo detectaréis fácilmente porque estará lleno de genes repetidos, ¿no? Claro. Y esto produce una duplicación, digamos, del contenido de ADN. Y después está, que también lo comentabais la semana pasada, el papel tan fundamental que juega el ADN repetitivo, que ocupa, vamos, el 95-99% del núcleo celular. Y que son secuencias de ADN altamente repetitivas que, de hecho, durante décadas se les llamó ADN basura, porque se creía que no tenían función alguna. Hoy sabemos que parte de este ADN se puede autorreplicar y movilizar en el genoma, y de hecho, si se inserta en zonas cercanas a genes o incluso en genes, puede influenciar en su expresión y en su función. De hecho, esto ocurre en la especie humana también, donde un altísimo porcentaje de nuestro genoma también es como ruido de fondo, digamos, ¿no? ¿Y las salamandras, John? También en los animales se conocen genomas gigantes, por ejemplo, en algunas salamandras y en algunos peces pulmonados. Si bien la poliploidía en este caso no es el motor principal de la evolución, sí que hay algunos casos de peces poliploides o de insectos, porque de hecho los genomas más grandes en animales no son poliploides. Yo no sé si esto es una ingenuidad, pero sospecho que cuanto más grande es el genoma, más dinero cuesta secuenciarlo, ¿no? Claro. Porque nos vais a los más baratitos, entonces. Sí, claro. Esto es mi bandera, ¿no? Porque ahora estamos en un momento de grandes iniciativas de conocimiento de la biodiversidad, de preservar la biodiversidad y generando catálogos, ¿no? de genomas que después podamos utilizar a la hora de establecer y priorizar estrategias de conservación y conocer mejor las especies. Pero sí que es verdad que la mayoría de estas iniciativas financian priorizando genomas muy pequeños, con lo cual nos estamos dejando, ¿no?, de lado, aunque sea mínima, pero estamos dejando una parte muy importante de la biodiversidad, y que además sabemos que el tener un genoma gigante tiene consecuencias a nivel de resiliencia evolutiva. Bueno, ¿y qué sabéis? ¿Qué sospecháis? ¿Por qué líneas de pensamiento pueden explicar o que pensáis que merece la pena investigar para empezar a explicar esa enorme cantidad de un ADN que no sabemos muy bien qué está haciendo ahí? Claro, de hecho, sabemos que, gracias a los organismos modelo, de hecho, sabemos que la célula tiene mecanismos de control a la expansión del genoma de este ADN repetitivo. De hecho, la maquinaria de regulación se encarga sería casi como un control policial, ¿no?, de identificar dónde se está amplificando este ADN repetitivo, lo marca y lo elimina del genoma, con lo cual mantienes el tamaño, pero por alguna razón que todavía desconocemos, ya que las evidencias que tenemos en estos genomas gigantes son muy pocas porque no los podíamos secuenciar hasta hace relativamente poco, pensamos que puede haber algún tipo de mutación, de proteínas que están alteradas en estas rutas metabólicas de control, que hacen que este ADN pase desapercibido, se queda almacenado en los subterráneos del genoma y fosiliza durante millones de años. Ya no hay manera de quitárselo de encima. Oye, de nuevo, pregunta del único que no entiende nada en esta mesa. El hecho de que tengamos un genoma tan pequeño comparado con el helecho significa que si cae otro meteorito, nuestra composición biológica tiene más posibilidades de desaparecer, básicamente, y en cambio el helecho sobrevivirá. O sea, si seremos los dinosaurios, mientras que el helecho será... Yo creo que de hecho sería al revés, ¿no? Cuando tienes a ver, y esto ya igual es quizás demasiado especulativo, pero yo creo que el hecho de tener un genoma pequeño te hace mucho más eficiente a la hora de perpetuarte en la escala evolutiva. Tu ciclo vital puede ser mucho más corto. De hecho, imagínate, las plantas que tienen genomas pequeños pueden ser desde efímeras, con un ciclo de semanas, anuales, bianuales o perennes. En cambio, según se expande su genoma, van perdiendo opciones en abanico de oportunidades. En el caso del meteorito que conocemos, los helechos sobrevivieron a ese leñazo, fueron los dinosaurios los que palmaron. Claro. ¿Y lo encontrasteis por casualidad? Es decir, ¿ibais probando diferentes especies y de repente encontrasteis uno que era el más largo, o ya sospechabais algo? No, claro, por eso lo del friki dato. No es fruto de la casualidad de, bueno, me levanto un día, pillo un avión y voy a Nueva Caledonia porque creo que voy a encontrar algo especial. No, durante la última década más o menos, a mí me ha interesado mucho estudiar los genomas gigantes porque son rarezas, son excepciones
y creo que son súper interesantes. Entonces ya poco a poco y a través de colaboraciones ya podido estudiar algunas de estas especies y ya nos puso, ¿no?, en la pista sobre, bueno, aquí puede haber algo grande. Nunca pensamos tan grande. Broma científica. ¿Has mencionado Nueva Caledonia de manera random o...? Pues porque así no, porque este lecho es endémico del archipiélago de Nueva Caledonia y algunas islas. Bueno, pero entonces sí que hubo un momento donde tú sospechabas que era grande y que hay un momento donde la máquina te dice estos son tantas gigas... Sí, 160. Hubo un momento donde te das cuenta, ¿no? No, claro. Y debió ser como, wow, mira lo que he encontrado, ¿o no? Pues sí, además estábamos yo con mi colega, la doctora Oriana Hidalgo, y Paul Fernández, que es el investigador predoctoral que está llevando a cabo su tesis doctoral en el marco de este proyecto, y estábamos los tres mirando... El becario. No becario, contratado, y además quiero poner en relevancia su gran contribución a este proyecto porque es un tío súper entusiasta, hipermotivado, que a veces nos arrastra incluso con su motivación a seguir adelante, claro. Y nada friki, ¿no? Y nada friki. Jaume Pellicer, que es investigador en el Instituto Botánico de Barcelona, responsable del proyecto que ha descubierto el helecho con el genoma más grande encontrado hasta la fecha. Cuando recibimos tu mensaje pensamos que esto acabaría en un duelo de sables entre de tú y Pera y tal. No sabíamos cómo si acabaríais haciendo las paces, pero me alegra de que Pera haya recapacitado y no volverá a usar. Nunca la palabra frikidato la voy a borrar. Esa expresión. Al menos no en la radio. Jaume, gracias por estar. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por las investigaciones. Ha sido un placer. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pera Estupiñán, Javier San Pedro. ¿Tú has votado ya, Pera? Pues voto después. Después, venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.